Bueno, hola, hola, maestra Alma, pues es un gusto poder saludarte mediante este medio digital. Vamos a tener nuestro primer encuentro en la sesión virtual en la materia de inteligencia emocional. Ante cualquier duda, comentario, pues igual quedo ante las indicaciones aquí durante todo este procesamiento. Vamos a conectarnos en dos secciones divididas de 40 minutos, entonces salvo a que se recorte un poco más, pues sería menos, pero si no serían dos sesiones de 40 minutos, en el cual vamos a ir contrastando aspectos integrativos en función a la materia. Terminando estos 40 minutos, pues cerramos esta sesión, nos conectamos en una nueva y con esa terminamos el primer acompañamiento en función a esta materia en gestión de negocios de inteligencia emocional. ¿Sale? Entonces, si en algún momento hay alguna duda, algún comentario maestro, pues quedo a sus atentas indicaciones. ¿Ok? También la metodología dentro de la distribución de la clase del día de hoy va a ser un tanto interactivo, entonces las condiciones participativas también estarían muy bien de su parte para poder ir fluyendo, contrastando pues, los resultados teóricos, prácticos y experimentales en función a la materia. ¿Ok? Pues dicho y hecho, pues iniciamos con esta parte de la primera introducción en cuestión a la inteligencia emocional. ¿Ok? Pues bueno, para generar apertura, este enfoque o esta particularidad de la inteligencia emocional tiene como que un respaldo muy integrativo hacia el counseling, que es un énfasis en cuestionar nuestras emociones y particularmente parte dentro de una epistemología a la psicología humanista, ¿no? Con Gordon Allport y esta parte de Abraham Maslow de la pirámide de las necesidades y el enfoque centrado en la persona por Carl Rogers, ¿no? A partir del siglo XX se va procesando una epistemología muy lógica en cuestión a la comprensión de las emociones, en donde justamente Carl Rogers y Albert Ellis, acompañados con Watson, empiezan a procesar mucho la centralización o el aspecto funcional enfocado hacia la persona, ¿no? Entonces, en psicoterapia racional, emotiva, Albert Ellis empezó a trabajar un modelo que fue adaptando el concepto, la cimentación entre la influencia psicológica humanista y la orientación que le da un puesto a todas estas conexiones emocionales y simbólicas que nosotras y nosotros mismos podemos ir experimentando y procesando a lo largo de nuestro desarrollo emocional, ¿no? Entonces, como parte objetiva, como parte fundamental, vamos a ir viendo cada una de estas condicionantes, todos estos procesamientos que en su momento tienen que trabajar esta parte de la trascendencia a la inteligencia emocional, a todo lo que va empatando a las conexiones también que nos regalan información dentro de nuestro organismo y como eso también nos da una pauta y una particularidad de comprender selectivamente lo que trabajamos en inteligencia emocional. ¿Ok? Y para poder ir como que argumentando todo esto, dentro de esta breve reseña a la epistemología de la inteligencia emocional, trabajamos algo que condicionadamente se va formulando como organismo o dentro de un tema holístico, el todo lo que vamos recibiendo e integrando en nuestra capacidad como persona, cómo lo aterrizamos ante los diferentes estímulos que tenemos a nuestro alrededor. ¿Ok? Y para esta sección, pues sí sería muy importante la siguiente pregunta. ¿Ok? Maestra Alma, ¿usted en qué momento cree que ha utilizado particularmente la inteligencia emocional divagando cualquier tipo de contexto, cualquier tipo de situación? Bueno, yo creo que más que nada puede ser que utilizamos la inteligencia emocional ante algún problema, debido a que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos algún problema y quizás nos afecta en todas nuestras etapas de nuestra vida, entonces debemos de tratar de acomodar las emociones para que no nos afecte, ya sea en el trabajo, en la escuela, en cualquier otro ámbito. Es muy importante, yo creo, manejar mucho las emociones. Muy bien, y esta particularidad, retomando contextos, ¿ok?
¿ok? La inteligencia emocional nos dice que tenemos que preestablecer una base bien sólida y bien argumentada sobre la comprensión de nuestras emociones, ¿no? Para poder potencializar esta parte de la educación emocional y social integrativa que tenemos con el mundo, pues prácticamente es de todos conocidos las emociones y sentimientos, ¿ok? Dentro de una construcción lógica desde las colectividades y demás, ¿no? Pero hasta dónde nosotras y nosotros tenemos la capacidad de conocernos, de ir aceptando y de ir explorando cada una de nuestras emociones hasta que agregamos esta parte de la inteligencia emocional. Cuando la inteligencia emocional tuvo mucha difusión, bueno, el precursor quien dio una pauta hacia esta parte lógica de la inteligencia emocional fue Daniel Goleman, dentro de este avance lógico del siglo XX, en 1995, Daniel Goleman empieza a preestablecer una parte bien importante sobre la inteligencia emocional. Nos dice que aquel que es inteligente emocionalmente sabe regular, sabe expresar, sabe procesar, sabe inclusive experimentar y también dar a conocer sus emociones sin tener intenciones de lastimar a las y a los demás, ¿no? Entonces, este contexto nos da una apertura también de comprensión que nos permite a nosotras y a nosotros entrever nuestras conexiones dentro de las obras que vamos marcando en nuestras emociones, ¿no? Goleman, pues prácticamente fue planteando esta discusión dentro de un proceso integrativo en cuanto a la diferenciación de la inteligencia y a la emoción, ¿no? Sabemos que la inteligencia parte desde un proceso cognitivo que vamos desarrollando y potencializando a lo largo de nuestra vida, ¿no? Nos enseñan a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir, ¿no? Nos enseñan a leer, a escribir, nos enseñan a hablar, ¿no? Pero en qué punto de nuestras vidas nos enseñan a nosotros y a nosotros a poder expresar, a comprender e interpretar nuestras emociones, ¿no? Entonces, Goleman plantea esta discusión entre con esta parte de la cognición y el aspecto novedoso con la inteligencia emocional. Y una cuestión muy importante es, dentro de la emoción y la cognición que Goleman trabajó de la inteligencia emocional, nos dice que nosotros tenemos una extensión desde lo inteligente, desde un aspecto que también es positivo, desde esta parte académica, desde esta parte individual como persona, ¿no? Y hay algo que estructuraba mucho desde la parte consciente, ¿no? Mientras que lo emocional, nosotras y nosotros lo asociamos con sentimientos, emociones y una particularidad con el corazón, esta parte dentro de la construcción inteligente nos da una reestructuración más simbólicamente educativa y social, ¿no? Entonces, la inteligencia emocional nos va a ir abonando siempre dentro de una construcción. Hay algo que trabajaba mucho también Freud, que era la composición integrativa de nuestra estructura psíquica, ¿no? Del ello, yo y el super yo. La parte consciente, que es el yo, pues nos va preestableciendo entre lo bueno y lo malo, y cómo yo voy representando cada una de estas características para poder absorber el mundo exterior y poder expresarme y manifestarme desde estos instintos innatos, ¿no? Es decir, todo lo racional se considera un nivel superior a lo emocional, ¿ok? Pero aquí viene algo bien importante. Nosotras y nosotros como seres 100% subjetivos, siempre nos vamos a dejar modular por nuestras emociones. Y ejemplo de ello sería, ¿qué pasaría si en estos momentos, maestra Alma, bueno, ¿en dónde se encuentra usted? Tal vez le chismosee un poco, pero quisiera saber en dónde se encuentra usted en estos momentos. En mi casa. ¿Ok? Está en su casa. ¿Qué pasaría si en estos momentos tal vez alguien llega a su casa e interrumpe su paz neutral dentro de esta clase y empieza a hacer mucha bulla? ¿Cómo tomaría eso? Pues sí me incomodaría, la verdad, porque pues me tomo el momento específico para estar en esta clase, como para permitir que me vengan a molestar, ¿no? ¿Ok? ¿Y cómo respondería usted a este estímulo de molestia, de fastidio? ¿Qué pasaría o qué nivelaría en su organismo? Pues bueno, más que nada, yo creo que lo primero que haría es comunicar el hecho de que pues estoy ocupada ¿Mm?
para no llegar al grado de enojarme, ¿verdad? Entonces, comunicarle a esa persona que, pues que ahorita estoy ocupada, que tengo clases y que pues no puedo atenderle. ¿Ok? Entonces busca un ente racional. ¿Ok? Aquí está la característica que Goleman nos planteaba, ¿no? Nos decía, lo racional se ha considerado un nivel superior acerca de lo emocional, ¿no? Muchas veces hay algo que vamos contrastando dentro de este resultado, y esto es para que se comprenda un poquito más la argumentación a la inteligencia emocional, ¿no? El ejemplo es este, ¿no? Anclamos un aspecto racional que es el que todos los seres humanos tenemos por tener esta parte de discriminar entre lo bueno y lo malo, pero lo emocional es lo que fluye con naturaleza. Y aquí vamos a trabajar algo importante. Usted mencionó desde un principio, si alguien llegaría a hacer ruido y le molesta durante este periodo de clase, pues sí se sentiría como que cómoda, que son unos primeros sentimientos presentados ante un estímulo tal vez displacenteros, ¿no? Y después anclamos como una captación sobre qué podría yo hacer ante esto que me está causando, ¿no? Entonces, es ahí donde vinculamos un proceso de inteligencia emocional, y Goleman planteaba esto como darle un giro o darle una vuelta a todo lo que simbólicamente vamos procesando ante los diferentes estímulos que tenemos en nuestro contexto individual, ¿no? Y esta receptiva nos ayuda a aceptar el cambio, ¿no? Entonces, nosotros como potencialidad o como función humana tenemos características esenciales, y una de ellas es cómo podemos manejar el mundo subjetivo, cómo nos controlamos dentro de nuestras emociones, y Dilthey, dentro de las funciones humanistas, nos decía también que tenemos un procesamiento de un pensamiento hermenéutico, ¿no? Entre otras, este pensamiento hermenéutico es el que nos da la capacidad de poder comprender e interpretar todo lo que tenemos a nuestro alrededor y en nuestro propio organismo, ¿no? Entonces, esta receptividad es, entonces, cómo yo comprendo mis emociones, cómo las voy interpretando, y cómo eso me ha ayudado, me ayuda a mí a poder generar conjuntos de factores que a lo largo de mi vida van dando pues una carga emocional positiva o negativa, o una mezcla de ambas, para poder generar evidencias experimentales que me ayuden pues prácticamente a desenvolverme en mi medio natural, ¿no? Entonces, dentro de esta parte, Goleman trataba de preestablecer todo esto. Generó una preocupación acerca del bienestar significativo de las personas, en cómo estas también tienen cuestiones, búsquedas de habilidades, en búsquedas de cómo ir afrontando todo, construcciones también desde el impacto social, y cómo esto pues nos da un ambiente también selectivo en cómo poder contribuir dentro de nuestras emociones, pues prácticamente esta parte de la adaptación a la inteligencia emocional, ¿no? Y algo que también nos decía Goleman es que contrastamos mucho la inteligencia emocional con la inteligencia general, que es una parte pues, transitora, ¿no? Que es como esta parte, ¿no? Del mundo racional al mundo subjetivo, donde controlamos todo por nuestras emociones, ¿no? E inclusive viene un ejercicio práctico que es esta parte de la ejemplificación o la fantasía guiada. Si en estos momentos no estuviera en su casa, pero estuviera en la calle, y pues desafortunadamente estuviera pasando sobre una calle, y en esa calle, no sé, estaría un perro y ese perro le correteara, ¿qué sentimientos o emociones sentiría usted? Yo creo que miedo. Ok, ¿y cómo representaría este miedo? ¿Cómo lo expresaría? Hay cuestiones alternativas. Recordemos que esto es desde una diversificación. ¿Cómo actuaría usted ante ese miedo? Pues yo creo que si un perro me estuviera correteando, yo creo que lo primero que haría es correr, huir ¿Mm? o tratar de escapar, ¿no? Para que no me haga nada. ¿Ok? Entonces generaría una competencia individual sobre un estilo de supervivencia. Recordemos que estamos en una base evolutiva. Entonces, es algo que vamos adquiriendo, ¿no? Y aquí, pues, vamos fluyendo dentro de toda la cotidianidad, ¿no? Inclusive, voy a ser muy preguntón, maestro. Entonces, no sé, si en algún momento se incomoda, pues me dice y voy bajándole a las cosas, ¿va? Sí, Pero, claro. pues, revelación de todo esto en cuestión a la academia, ¿ok?
¿Cuántas emociones cree usted que ha explorado o ha expresado hasta este momento de clase? Emociones, pues, solo durante este rato de clases, Desde que se despertó hasta este punto de clase. pues yo creo que mm, preocupación por algunos asuntos de trabajo, este, no sé si el cansancio también cuenta como una emoción Ujú. y pues interés por la clase también, o sea, siento que estoy así, O sea, siento que estoy así como, interesada por la clase, porque la verdad me llama mucho la atención el nombre de inteligencia emocional. Yo creo que es de las primeras materias que he tomado en la cual este, tienen que ver con las emociones y con todo lo de la mente y demás. Entonces sí me llamó mucho la atención. Entonces yo siento que me causó mucha curiosidad saber más sobre el tema. ¿ok? Entonces, escuchándole, comprendo que tuvo pues una cotidianidad desde que se levantó hasta este punto, temas de un poquito de preocupación, curiosidad, un poco de cansancio, pero está anclando estas emociones sobre una, bueno, aquí se marca como una programación, ¿no? Que es la curiosidad también me ayuda a poder estar en estos momentos presenciando la clase, lo cual va a abonar en algún momento parte de su contexto como organismo, ¿no? Entonces, le pido como que esta parte dentro de información tal vez un poco extendida para que empecemos a nivelar parte de la inteligencia emocional, ¿ok? Muchas veces nosotras y nosotros mantenemos un ritmo adecuado, así, en nuestras emociones, pero el término de la inteligencia emocional, pues prácticamente se refiere a toda esta capacidad que tenemos como seres humanos, uno, de sentir. Entonces, es que usted vaya revisando cómo se siente con esta curiosidad, cómo se siente con este tema de la preocupación, cómo se siente con esta particularidad dentro del cansancio. Y después de sentir, tenemos que entender, ¿no? Cómo entiendo mi cansancio, cómo entiendo mi curiosidad, cómo entiendo inclusive esta parte de la preocupación para poder en su momento controlarla y en algún momento modificarlas, que tal vez es una particularidad de lo que se está planteando ahorita, ¿no? Entonces, aunada que estaba preocupada, que estaba cansada, la curiosidad la modificó para un estado emocional positivo en el cual le ha ayudado a estar justamente en esta sesión con un servidor, ¿no? Entonces, la inteligencia emocional trabaja todo esto, el cómo siento, el cómo entiendo, el cómo controlo y el cómo modifico mis estados emocionales para poder manejar un equilibrio y contribuir con las y los demás, ¿no? No es ahogarnos en nuestras emociones. Hay muchos procesos también que ayudan en esto, ¿no? Entonces, nos encargamos de dirigir y equilibrar cada una de estas emociones, ¿no? Entonces, si en algún momento me está persiguiendo un perrito y mi sensación y emoción de ese momento es susto y luego es de protección e irme, pues tengo que nivelar eso para equilibrar a mi organismo, ¿no? O sea, no causa ruido ni nada. Si en algún momento alguien está interrumpiendo mi zona de espacio personal y estoy prestando atención a algo que es de mi interés, pues acciono algo que me ayude a entender que estoy sintiendo molestia, controlo mi molestia, modifico este estado emocional y planteo algún argumento como usted lo presentó para poder decir en estos momentos no me gustaría que me molestara porque estoy presenciando algo que es de curiosidad para mí o de importancia, ¿no? Entonces, todo esto, bueno, y ya estoy enfocándolo a un contexto imaginativo y hacia un contexto real desde que usted se despertó hasta este momento, ¿no? Pero relativamente jugamos sobre una imagen universal. Todos los días vivimos pautas, secuencias,
contextos, experiencias diferentes, ¿no? Entonces, es ahí en donde trabajamos mucho esta parte de la inteligencia emocional, en cómo le damos un buen funcionamiento para poder lograr el éxito. Y Daniel Goleman nos decía, cuando nosotros tenemos un cociente de inteligencia, el CI, que se define como una capacidad de comprensión de información, de análisis y de replicación del aprendido, pues prácticamente lo podemos dividir en una edad mental, ¿no? En el cual nosotros podríamos definirlo como un conjunto de capacidades emocionales y personales e interpersonales, el cual nos va a dar una capacidad también de poder afrontar las demandas y las presiones del medio ambiente, ¿no? Entonces, hace rato escuchaba que estaba preocupado por el trabajo, ¿no? Y dentro de esta parte hay una integración sobre cómo yo puedo trabajar la presión, cómo puedo trabajar esta parte de la preocupación, ¿no? Siempre nos vamos a ir moviendo desde el mundo del pensamiento por estímulos y respuestas, ¿no? Entonces, aquí, definir la inteligencia emocional necesitaría un mundo de variantes. Tal vez inteligencia emocional para ustedes sería, no sé, poder controlar mis emociones, replicarlas de la manera más adecuada y demás, pero prácticamente todos estos procesamientos implican pues prácticamente cómo ir anclando nuestra emoción con nuestro sentimiento, ¿no? Por un lado, pues tenemos que ir viendo nuestra capacidad de resolver nuestros problemas, ¿no? De cómo podemos aprender y poder anclar esta información para que el sentimiento todo sea un proceso más funcional de una triada biopsicosocial, ¿no? Porque también anclamos esta particularidad desde mi organismo, desde mi mente y cómo complemento con las y los demás, que son características muy esenciales, son características que tenemos que ir manejando y nivelando dentro de esta parte del procesamiento y la información emocional, ¿no? Y para esto tenemos que ir haciendo adaptaciones de nuestra conducta en función a nuestros procesos mentales, los cuales nos van a llevar pues a tener una mayor inteligencia emocional y poder argumentar cada una de estas características. Y también sería muy interesante preguntarle, ¿usted cree a profundidad que sí conoce, reconoce y modifica sus emociones, las va contextualizando con todo lo que tiene a su alrededor? Yo considero que sí, porque me he permitido a mí misma reconocer las emociones que tengo y pues dejarlas fluir. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy triste o me siento deprimida, yo identifico que estoy así, Ujú. porque trato de aceptar las cosas que siento o las emociones que siento conforme a las diversas etapas que he tenido en mi vida. Entonces, sí considero reconocerlas. ¿Ok? Entonces entra como una función de reconozco mis emociones, las acepto y empiezo a tener cuestiones también prácticas para poder mantenerlas en mi contexto, ¿no? Entonces, esta capacidad que vamos abonando y vamos construyendo a lo largo de nuestro desarrollo, pues prácticamente se genera a partir de nuestras experiencias, ¿ok? Y generalmente también entra como un proceso de combinación, ¿ok? ¿Usted cree que son las mismas emociones y sentimientos que tiene ahorita a las emociones y sentimientos que tenía cuando era tal vez una niña de 6 a 8 años o hasta la adolescencia? No, para nada, no. Porque pues debido a mis experiencias, también he visto no sé, como que he desarrollado la manera de ver las emociones de otra manera. Entonces no son iguales. Tal vez, por ejemplo, si estaba deprimida antes y ahorita, la diferencia es que ya lo sé identificar y ya sé el por qué y tampoco las reprimo, entonces dejo que fluyan. ¿Ok? Y hay algo bien interesante sobre esto que dice al final del reprimir, ¿ok? Cuando somos niños, aquí viene una naturalidad bien bonita. Cuando somos niños tenemos una capacidad no tan racional, ¿ok? El contexto que nos da el sistema racional hasta este punto es que le damos un proceso de comprensión, ¿no? Cuando somos pequeños, si tenemos algún enojo, algún disgusto con, bueno, tomemos de ejemplo, que tuviésemos algún problema con algún amigo o amiga cuando teníamos 6, 7 años o inclusive menos,
¿qué pasaba con nosotras, nosotros? Nos enojábamos y nos alejábamos, o nos enojábamos y a los pocos minutos o segundos ya estábamos de nuevo con la jugada, con el estar con el contacto, ¿no? Sino que va cambiando. Y si ahorita procesamos esta parte del enojo, si a alguien le molesta o le causa tal vez enojo, alegría, desesperación, miedo, pues tratamos de anclarlo emocional. Y no es lo mismo, ¿no? Si ahorita nos enojamos con alguien, pues nos enojamos mucho tiempo, ¿no? Chido si es algo muy rápido, pero si no, pues mantenemos esta parte pues más racional, ¿no? Entonces, lo que Goleman quería también dar a entender es, en este caso, es que los procesos mentales determinadas a las situaciones o contexto, pues nos da mayores capacidades de resolver nuestros problemas, ¿no? Y nos da mayor inteligencia, ¿no? Algo que nos mencionan también ustedes es la parte de aquello que me cause también un poco de estrés o esta conectividad tal vez no tan placentera, sino que ahora dentro del desarrollo de la inteligencia emocional se aprende pues a incrementar durante toda nuestra vida a partir de justamente de nuestras experiencias, todas estas habilidades que le dan sentido a nuestras emociones, ¿no? Con el término de la inteligencia emocional nos referimos entonces a esto, ¿no? En cómo entendemos, en cómo controlamos, cómo modificamos, ¿ok? Y pues prácticamente estos estados emocionales en uno mismo no es lo mismo que en las y los demás. No se trata de ir pues prácticamente explorando muchas emociones con las y los demás, porque nuestro organismo es diferente, ¿no? Tal vez usted procese el enojo de una manera diferente y un servidor también de manera diferente. Tal vez la alegría usted la enmarque de una manera diferente y un servidor también de manera diferente. Y por eso justamente se estructuró una parte dentro de la metodología de la psicología humanista, ¿no? Porque centramos nuestra atención en la persona, en la unicidad configurada que tenemos y vamos viendo las determinantes en cuanto a las situaciones para buscar las mejores opciones, bueno, en este caso descubrir las mejores opciones para manejar de forma óptima nuestras propias emociones, ¿no? Entonces, estas son características que se van componiendo mucho y se van desarrollando en función a nuestra autoconciencia emocional, ¿no? En cómo tengo una autoconciencia. Hace rato le preguntaba qué tanto conocía sobre la expresión emocional en su vida y comenta que sí tiene un buen contexto dentro de la forma de sentir, expresar y comprender las emociones, ¿no? Esto se trata de autoconciencia emocional, ¿no? Ahora, la autorregulación es como ahora regulo todo esto en mi organismo, ¿no? Y cómo me motivo para poder ir generando un aspecto más interpersonal y tener la habilidad de comprender y manejar de una manera más eficaz mis emociones, y también esto también ya va formulando algo en construcción a poder indagar a la de las emociones ajenas, ¿no? Entonces, esto se conoce también generalmente como empatía. La empatía selectiva y es como nosotras y nosotros nos podemos colocar dentro de una perspectiva diferente para poder comprender. Y entre más experiencias tenemos, pues mucho más es el nivel de la empatía, ¿no? Y pues prácticamente acompañando esta parte de la teoría de Goleman, nos dice que tenemos componentes que van integrando la inteligencia emocional, ¿no? Si cumplimos cada uno de estos componentes, podemos ir preestableciendo particularmente las características esenciales para la inteligencia emocional. Y el primero de ellos es el autoconocimiento emocional o autoconciencia emocional. Esta parte del autoconocimiento es el que nos enseña o nos da la perspectiva de conocer nuestras propias emociones, de conocer nuestros propios sentimientos y cómo influyen en nuestra vida, ¿no? Por eso les seccionaba hace ratito entre estos tres ejemplos de alguien que le causaba ruido, si tuviera una situación de riesgo con el cachorro, o cómo vio la situacionalidad de su contexto emocional, sentimental durante el día de hoy cuando se levantó hasta este punto. Entonces, si se da cuenta, hay factores en cada uno de estos tres contextos que van influyendo sobre nuestro desarrollo como organismo emocional, ¿no? Entonces, es importante reconocer la manera en la cual cada una de estas emociones que vamos expresando
afecta nuestro comportamiento, ¿no? Mientras estoy preocupada por el trabajo, pues me va a regular el organismo, ¿no? Si alguien me interrumpe y hay ruido, pues mi comportamiento también cambia en un tono de disgusto. Si siento peligro, miedo, mi comportamiento también cambia para poder trabajar y poder resolver ese conflicto, ¿no? Entonces, esta parte del autoconocimiento emocional es la que nos muestra nuestras capacidades y cuáles son también nuestros puntos débiles, ¿ok? Así como podemos reconocer algunas fortalezas, habilidades, virtudes dentro de nuestra capacidad emocional, también es importante ir viendo cuáles son nuestras debilidades dentro de este contraste emocional, ¿no? Y generando esta masa evolutiva, esta masa que vaya complementando todo, pues prácticamente vamos avanzando simbólicamente al primer paso de la inteligencia emocional o al primer componente de la inteligencia emocional, ¿no? Y sí, hasta este punto también es una base explorativa y experimental. Recordemos, vamos desarrollando nuestro potencial humano y por lo tanto las experiencias siempre se van a ir estructurando. Entonces, aquí también va cambiando todo dentro de la función experimental y como también voy siguiendo una función anecdotaria sobre la comprensión de cada una de ellas. ¿Ok? Bien, hasta este punto, maestra Alma, quisiera saber si tiene alguna duda, algún comentario. No, para nada, todo claro. Excelente. Pues bueno, entonces dentro de este dinamismo vamos a ir siguiendo esta parte que va a ir comportando pues prácticamente el sistema emocional, ¿ok? Entonces, hablamos de un primer paso que es esta parte o un primer componente que es esta parte del autoconocimiento y se presenta lo que es el autocontrol emocional o autorregulación. Esta segunda fase o este segundo componente que debemos de tener en cuenta para trabajar la inteligencia emocional nos enseña pues prácticamente a cómo yo puedo reflexionar mediante mis emociones y dominar las mismas emociones y sentimientos para no dejarme llevar por ellos ciegamente. Hace rato decía, el tener inteligencia emocional sí se encarga de ir exteriorizando y también procesando nuestras emociones, pero eso no quiere decir que nos vamos a ahogar en ellas, ¿ok? Sino que tenemos que ir detectando estas dinámicas emocionales para poder saber cuáles son las mejores y las más aptas para poder procesarlo. Esto dentro de las emociones placenteras y displacenteras, ¿no? Creo que en ningún momento nos gustaría estar tristes, enojadas, incómodas, incómodos, ¿no? Sino que muchas veces nos vamos regulando ante las diferentes circunstancias. Entonces, esta autorregulación, pues prácticamente nos enseña a ir generando una construcción más simbólica, ¿ok? Saber detectar, saber interactuar, saber representar y mantener un orden de la regulación. Y lo mismo pasa siempre con el ejemplo que yo doy dentro del agua cuando lo ponemos en un punto de poder embullir, ¿no? Tener un contraste gaseoso. Si no regulamos la temperatura dentro del agua hirviendo, pues esta se va a ir consumiendo hasta llegar a nada y nos quedamos absolutamente sin poder procesar esta parte de la emoción y sentimiento, ¿no? Entonces, no es raro poder ir interactuando y también vivenciando cómo pueda yo comprender esta parte de mis emociones y sentimientos, ¿ok? Porque hay algo que también mencionó usted dentro de esta parte de reprimir, ¿no? Si nos volvemos esclavos de nuestras emociones y sentimientos, vamos a empezar a reprimir. Eso no va a ser como una cuestión muy inteligente, porque si reprimimos y guardamos, algo que es muy curioso es, lo va a representar o lo va a exteriorizar alguna otra parte de mi organismo, como mi estómago, mi cabeza, el pecho, todo el cuerpo, etcétera, en un tono diferente, ¿no? Por eso a veces cuando nos enojamos nos duele la cabeza, cuando sentimos algo incómodo o estamos en una situación de miedo nos duele el estómago, porque son procesos en el cual se van canalizando cada una de estas energías emocionales y se conoce como somatización. ¿Ok? Entonces, todo esto nos da una parte dentro de la autorregulación, cómo puedo ir generando la responsabilidad
realidad en mi contexto para poder ir procesando, interactuando y también formulando nuevas opciones para poder manejar mis emociones y sentimientos, ¿no? Entonces, Goleman trabaja dentro de esto. Primero tenemos que tener un autoconocimiento, esta parte del poder procesar nuestras emociones y sentimientos, y le colocamos la autorregulación y autocontrol. ¿Ok? Seguida de esta nos planteaba que tenemos también una función motivacional, y esto también es de lo que nos trabaja mucho Maslow dentro de la motivación humana, dentro de esta jerarquía de las necesidades básicas para lograr nuestros objetivos, ¿no? Y estas metas que nos permiten mantener una regulación en nuestra cuestión interpersonal. ¿Ok? Nos decía Oliver, entre más automotivación tengamos, más va a ser el proceso de optimismo inicial. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que valorar toda esta parte proactiva que vamos generando en nuestro contexto como personas, y de forma positiva tenemos que irlo tomando todos, inclusive algunos imprevistos que se vayan presentando en nuestra situación de vida, ¿no? Entonces, esta parte de la automotivación va a ayudar a tener cuestiones acerca de lo que podemos ir nivelando, procesando, y la automotivación como tal nos va a ayudar también a regular desde una imagen más positiva algunas conexiones con nuestras emociones y nuestras capacidades de interacción con las y los demás, ¿no? Inclusive viene una parte dentro de los últimos dos puntos que también trabaja mucho esta parte de la nivelación de la inteligencia emocional, que trabaja mucho en función dentro de la empatía y cómo podemos integrarlo de la sociedad, ¿ok? Ok, maestra Alma, me queda menos de un minuto, voy a cerrar esta sesión y nos reintegramos al mismo enlace para terminar nuestra segunda parte integrativa de la materia, ¿ok? Sí, Entonces, claro. Al mismo es link, ¿verdad? el mismo, no hay pierde. Ok, ahorita entro de nuevo. Muy bien, pues bienvenida maestra Alma a esta segunda sesión. Pues con esta ya vamos a ir cerrando parte dentro de la integración a la inteligencia emocional. Al final vamos a tener una retro, espero que todo vaya quedando un poco claro y todo se vaya sumando al contexto teórico práctico en estos momentos, ¿sale? Entonces, hasta este punto tenemos la función dentro de la automotivación, que es un factor muy importante para poder establecer ciertos grados de optimismo hacia nuestra inteligencia emocional. Y Goleman también nos decía que debemos de ir generando un aspecto de empatía, que es el reconocer las emociones de las y los demás, ¿no? Cuando nosotros podemos interactuar y podemos tener relaciones interpersonales, se conecta a lo que se llama integración emocional, ¿no? Lo cual nos da una señal de expresión y también de trabajo consciente, en el cual nosotros podemos detectar emociones ajenas y también comprender cada una de ellas, ¿no? Podemos expresarlas mediante cuestiones taxonómicas, cuestiones verbales y no verbales, ¿no? Y algunas cuestiones fisiológicas, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos que alguien está triste, aquí es donde entra nuestro modo subjetivo. Tenemos que una función empática de querer ir a dar ánimos a una persona triste. Si alguien está haciendo un mayor esfuerzo, tenemos la función de la motivación, porque se van regulando todo este procesamiento de las emociones, ¿ok? Entonces, la empatía, Goleman nos dice que sirve mucho para poder comprender las emociones ajenas, pero también nos ayuda a entrenar la capacidad formal de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, ¿no? Estrictamente no están ligados a esta parte dentro de ir a ayudar y establecer vínculos, ¿no? Sino como es una construcción más adaptativa para poder ir comprendiendo, para poder ir expresando, ¿no? Y pues justamente las personas que tienen una empatía muy lógica son las que en general tienen mucho más habilidades, mucho más competencias relacionadas con la inteligencia emocional. Y hay dos cuestiones muy prácticas. Bueno, un servidor es sexólogo y es psicoterapeuta. Entonces, manejo una parte dentro de una construcción de empatía avanzada
que va más allá de la empatía, es como una cronología más simbólicamente fusionada a la persona, ¿ok? Entonces, mientras la persona está abajo, pues yo me quedo hasta abajo y juntos vamos regulando toda esta capacidad de acompañamiento, ¿no? Entonces, por eso retomamos mucho esta parte de la ética humanista para poder ir preestableciendo la conexión de la inteligencia emocional con este acto empático en una función humanista, ¿ok? Y Goleman también nos decía que lo que tenemos que ir pues, prácticamente procesando son las habilidades sociales, ¿no? Una buena relación con las demás personas pues nos ayuda a tener un buen desempeño, ¿no? Entonces, ejemplo de ello es cómo nos coordinamos con nuestra familia, cómo nos coordinamos con nuestros compañeros en el trabajo, qué tan accesible soy, ¿no? Y qué capacidad tengo yo de comunicar aquellas cosas que me resultan a mí importantes para comentar. Y aquí también viene una parte bien importante de nuestra alma, porque a veces, bueno, inclusive es como una función dentro de el poder expresar. Porque inclusive en nuestro propio trabajo, si nuestro jefe nos regaña, ¿qué va a pasar? No podemos responder a ese estímulo como quisiéramos, ¿no? Pero tenemos que ir autorregulando y también tratar de comunicar cada uno de estos contextos con aquellas personas que estén cercanas a nosotras, a nosotros, ¿no? Y también algo dentro de la inteligencia emocional es como un punto clave, es cómo también simbólicamente vamos creando una practicidad o una buena vibra con las personas que nos van a rodear, ¿no? Y hace rato trabajamos esto. Dentro de esta construcción o componentes que nos dice Goleman, está muy ligada a todo lo que mencionaba hace un momento dentro de lo biopsicosocial, ¿no? Cómo está mi organismo, cómo está mi pensamiento y cómo lo aterrizo con las y los demás que interactúan conmigo misma, conmigo mismo. Entonces, tanto la inteligencia emocional como la autoestima, como esta parte de las habilidades que tenemos para poder socializar, pueden considerarse acciones para poder ir procesando e ir trabajando en nuestra inteligencia emocional, ¿no? Todas estas dimensiones o todos esos componentes incluyen procesos cognitivos, procesos emocionales y procesos de nuestro comportamiento, ¿no? Entonces, consideremos esta parte algo muy simbólico, algo que hoy en día tenemos que ir trabajando y más allá de eso, pues también tenemos que ir regulando. Ahora bien, aquí viene la intencionalidad. ¿Por qué crees tú que se llama la inteligencia emocional en la Academia de Gestión de Negocios? Pues, bueno, la verdad es que yo tengo un negocio, entonces considero que es muy importante aprender a manejar las emociones, ya que pues en un negocio como en todo surgen diversos problemas, estrés, enojos, también alegrías, entonces también es muy importante mantenerlas en orden y tratarlas de manejar correctamente para que no afecte en algún ámbito del negocio, por así decirlo. Porque, por ejemplo, un ejemplo, se nos pierde algún paquete de proveedores, tenemos que buscar, antes de enojarnos, buscar una solución. Entonces es muy importante, antes de explotar, buscar soluciones y tratar de manejarlo. Muy bien, maestra Alba. Y justamente es eso, cómo reconocemos y cómo podemos anclar. En la siguiente sesión vamos a retomar parte todavía de la inteligencia emocional y ya vamos a retomar el tema del liderazgo, que es una construcción también que se va a poner en funcionar la inteligencia emocional. Entonces, la inteligencia emocional se centra en las emociones, claro, y las emociones siempre van a ser causantes y van a resultar también de mayor parte de todo lo que tenemos en nuestro proceso informativo y en nuestras conductas, ¿no? Entonces, se lleva la materia de inteligencia emocional en la parte de la gestión de negocios porque debemos de ir entrenando nuestra capacidad de atención, nuestra capacidad de ir procesando y expresando cada una de estas cuestiones actitudinales que tenemos acerca de nuestras emociones, ¿no? Y hoy en día,
pues muchas empresas tienen aspectos también muy interesantes sobre el trabajo de la inteligencia emocional, sobre la motivación, ¿no? Y todo esto lo generan para poder ir certificando y también potencializando las habilidades emocionales de sus trabajadores, generan empatía, autocontrol, equilibrio, ¿no? Y pues prácticamente si tenemos un trabajo y un espacio en la inteligencia emocional, pues nos podemos considerar una serie programada de personas que vamos formulando una nueva perspectiva acerca de lo que queremos ir retomando en esta calidad empresarial, ¿no? Y por eso muchas veces existe también el coaching, esta parte dentro de cómo vamos autocoachándonos también, motivándonos, dándonos energía y practicidad, ¿no? Entonces, todo esto es sumativo y es muy evaluativo para la comprensión dentro de la distribución de gestión de negocios y en realidad la inteligencia emocional es una parte muy bonita porque la podemos ir nivelando y entrenando día con día, ¿no? Hay una materia, no sé si la van a llevar, que es programación neurolingüística, pero esta también nos enseña prácticamente aspectos interesantes dentro de la inteligencia emocional, dentro de la conexión del cerebro, la mente y el cuerpo humano, en cuanto a cómo yo me programo, cómo neurológicamente respondo y cómo lo comunico, ¿no? Y la PNL desde una imagen transversal, trabajando en diferentes contextos, pues nos ayuda a ver segmentadamente cómo podemos interactuar algo desde una perspectiva, ¿no? Si el día de hoy me levanté preocupada, pues ahora puedo resignificar y cambiar esa preocupación por motivación, ¿no? Si me cansé, pues puedo cambiar ese cansancio por, no sé, un descanso, ¿no? Entonces, en vez de sentirme cansada, pues descanso un tiempo determinado, recupero energías y si tengo curiosidad en la materia, pues voy potencializando tal vez en más formulaciones para expandir mi aprendizaje, ¿no? Entonces, todo esto es relativo, todo esto es muy subjetivo y nos enseña mucho el acompañamiento funcional acerca de la inteligencia emocional y por eso justamente llevan esta materia para poder ir enmarcando, para poder ir reconociendo y comprendiendo dentro de esta funcionalidad, ¿ok? Bueno, antes de ir cerrando, pues sí me gustaría escucharle dentro de, no sé, una breve síntesis de lo que tal vez usted haya recuperado el día de hoy, o que se queda, que le pareció curioso, que tal vez retomamos y le causó más interés, o que desconocía dentro de esta parte de la inteligencia emocional. Sí, claro. Pues lo que me causó bastante interés es, sin duda, reconocer que las emociones están en todo, no solo en lo personal, sino que también en nuestras áreas de trabajo, familiares y demás, y que es muy importante reconocerlas y sobre todo, nivelarlas, controlarlas y también, pues conocerlas a fondo y dejarlas fluir para que nosotros mismos, podamos sentir lo que sentimos y también para, pues no sé, controlar y tener el control de las emociones para que no nos afecten en diversas, eh, ya sea áreas de trabajo, familiares, en lo personal. Entonces yo creo que una persona, un ser humano es muy importante que conozca sus emociones para que pueda controlarlos, pueda tener el control de todo. Ok, perfecto, maestra. Y con esto me voy quedando yo. Lo importante es esta fundamentación que Goleman también nos preestablecía, que es cómo nos autoconocemos, cómo autorregulamos nuestras emociones, cómo generamos motivación, cómo somos empáticos y, en último, cómo lo exteriorizamos con nuestras habilidades sociales. ¿Ok? Entonces, esto es dentro de una breve inducción para poder ir contextualizando y aterrizando cada una de estas partes unificadas dentro de la inteligencia emocional. Bueno, antes de ir terminando, me gustaría saber, maestra, si tiene alguna duda o todo quedó muy bien planteado en esta clase sincrónica. Pues no, yo creo que la verdad su clase fue bastante clara y pues como ya había tenido como una inducción sobre el tema,
pues ya quedó más claro todo. Entonces, no tengo dudas. Perfecto, maestra. Entonces, nos vamos a estar viendo en la próxima sesión. Ya vamos a ir cerrando. La verdad, esta materia yo no lo veo como una materia tanto evaluativa, pero sí formativa en capacidades integrativas emocionales, habilidades y virtudes. ¿Ok? Dentro de las actividades, pues está esta parte de la receta para la felicidad. Entonces, siento yo que va a ser una actividad muy curiosa, algo que nos destape también la exploración de nuestra capacidad emocional. ¿Ok? Espero que puedan ir procesando cada una de estas dos actividades. La primera creo que es más sencilla porque solo es de recopilación y anclaje de información. La segunda es más práctica y más experimental para poder ir iniciándonos al término de inteligencia emocional, justamente para el término de la felicidad dentro de esta perspectiva humanista o la autorrealización desde la teoría motivacional de Maslow. Pero espero que todo esto vaya unificando y vaya plasmando bien toda la selectividad con la materia. La próxima sesión nos vamos a conectar y vamos a revisar todavía parte muy pequeña dentro de la inteligencia emocional y aterrizaremos el tipo de liderazgo y toda esta parte dentro de la capacidad de ser un líder nato y de ser como que una imagen selectiva ante la sociedad. ¿Ok? Entonces, si no hay dudas, si no hay ninguna sugerencia y demás, pues nos vamos a ver la próxima semana. Le deseo pues, un buen puentecito. Nos vamos a ver aquí a 2 semanas, justamente por las fechas al 18 de septiembre. Entonces, vamos a tener este recesito y ya cerraríamos regresando desde la próxima clase sincrónica, la última semana para recibir sus trabajitos el 30 de septiembre. ¿Ok? Sin más por el momento, pues les deseo un muy bonito sábado, cuídense mucho, nos estamos viendo entonces y van saludos a la distancia. Muchas gracias, maestro. Que tenga buen fin de semana. Igualmente, hasta luego, maestra.